En estos días estaba revisando algunos de mis archivos de cosas que había escrito, prédicas, escritos y demás, y me encontré con algo que escribí basado en la canción de Rubén Blades, Plástico. Él escribió esta canción que es muy interesante y tiene muchas cosas muy interesantes respecto a la sociedad y una crítica social muy buena y muy profunda. Tranquilos que no la voy a cantar, simplemente voy a leer para recordar la canción Plástico. Voy a leer sus primeras estrofas. Dice así: ella era una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie que no sea su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, de esos que por tema de conversación discuten qué marca de carro es mejor, de los que prefieren en no comer por las apariencias que hay que tener, para andar elegantes y así poder una chica plástica a recoger. Era una pareja plástica, de esas que veo por ahí. Él pensando solo en dinero, ella la moda en París, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños de color extraño, ahogados en deudas para mantener su estatus social en boda o cóctel. Con esto dicho, esta es una parte de Plástico de Rubén Blades, que evidentemente es una crítica social a toda la superficialidad de nuestro entorno. Se me ocurrió escribir una parodia o paráfrasis aplicada al cristianismo, porque también veo que hay una tentación dentro de nosotros como seres humanos de tener un cristianismo muy superficial. Y esto fue lo que escribí y que llamé cristianismo plástico. Era una cristiana plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando saludan aseguran que Dios te va a bendecir, que piensa que el cristianismo se trata de pasarla mejor, por eso condena al que tiene algún temor. Es piadosa, religiosa, de buen vestir y seguramente menos te hace sentir. Él era un cristiano plástico, de esos que veo por ahí, con un aleluya en su boca y cara de yo no fui. De esos que por tema en conversación dan mucho espacio para el rencor y siempre tratando que su chiste verde sea mejor, para quedar bien con todos y así poder un cristianismo plástico mantener. Eran unos cristianos plásticos, de esos que veo por ahí. Él poniéndole reglas a todos, ella chismeando de ti, aparentando lo que no son, viviendo en un mundo de pura ilusión, diciendo a su hijo de 5 años, no juegues con niños que no sean cristianos, ahogados en pecados pero incapaces de confesarlos, para lograr su cristianismo plástico intacto sostener. Más que simplemente una crítica, esto es una profunda reflexión desde mi corazón. Existe la posibilidad de vivir una clase de cristianismo que sea sumamente superficial. Y lo interesante es que el libro de Santiago nos habla que el factor diferencial, uno de los factores diferenciales entre tener un cristianismo aparente y un cristianismo de verdad, tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría es un punto diferencial entre un cristianismo sólido, de verdad, con fundamentos, con bases, que es según la voluntad de Dios, a simplemente una careta religiosa llena de plástico, que le muestra a todo el mundo su supuesta piedad, pero que por dentro no tiene nada de lo que Dios se sienta feliz. Y precisamente habla de eso el libro de Santiago al final del capítulo 3, desde el versículo 13. Dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz
para los que hacen la paz. Cuando tenemos conceptos de acuerdo a una imagen, generalmente se generan ideas, se promueven ideas dentro de nuestro interior respecto a cómo deben ser ciertas cosas. Por ejemplo, cuando hablo de la palabra sabio, normalmente se nos viene una imagen a la mente, porque así hemos aprendido. Entonces pensamos que una persona sabia, primero, es un hombre. Normalmente no pensamos en una mujer por alguna razón que desconozco. Segundo, es un anciano. O sea, una persona sabia ya tiene harta edad y harta experiencia en esta vida. Tercero, tiene una barba blanca, larga, normalmente lo imaginamos con una bata blanca también. Y cuando pensamos en el contexto donde está la persona sabia, está por allá, aislada del mundo, en una cueva, vive casi en suprema austeridad, apenas come lo necesario y todo el tiempo está pensando, y a veces la gente emprende viajes para ir hasta donde esté sabio a pedirle consejos, y casi cada palabra que sale de su boca destila una absoluta sabiduría y es un consejo trascendente para la vida. Entonces, cuando tenemos esa imagen, se generan en nosotros dos ideas. Una es que no queremos eso, queremos vivir una vida real, verdadera, normal. O sea, en un sentido a veces para nosotros la sabiduría es indeseable. No queremos eso, no queremos llegar a eso, a ser el viejito que está por allá, lejos, en una cueva o algo así. O en otro caso decimos que es inalcanzable. ¿Quién es capaz de llegar a esos puntos? Y nosotros que luchamos con la crudeza del día a día, ¿cómo podemos llegar a eso? Toda esta imagen de la sabiduría nos proviene mucho de los griegos, que pensaban que el conocimiento precisamente alejaba a las personas, como que distanciaba a la gente y diferenciaba quiénes eran los que sí sabían, quiénes tenían el conocimiento, quiénes estaban ahondando en el alma, en la mente del ser humano, y quiénes eran los otros de segunda categoría. Pues esa idea se implantó mucho dentro de la iglesia, y entonces usaron el conocimiento de Dios como un diferenciador con las demás personas. Es decir, mi conocimiento se convierte en un motivo para distanciarme de los demás. Es esta idea que hay una forma de sabiduría que es como una especie de fuerza centrífuga que aleja a los demás de mí. Pero Santiago precisamente está diciendo que la sabiduría no se trata solamente del conocimiento, sino que la sabiduría se ve en las relaciones que tienen. Si tu sabiduría es un motivo para generar envidias, distancias, luchas, problemas, entonces no es tan sabia. Puede que tenga esa etiqueta, pero no es sabiduría. Puede ser a lo sumo conocimiento, pero sabiduría no es. Porque la sabiduría no aleja a la gente, sino que acerca a las personas. La sabiduría de este mundo se trata en cuanto yo sé, y como a veces pensamos que el conocimiento es sinónimo de poder y no sinónimo de servicio, entonces utilizamos el conocimiento, cualquiera que sea, para alejar a las personas y erigirnos a nosotros mismos en un pedestal, creyéndonos superiores de los demás. Es increíble cómo la fe cristiana puede ser utilizada para distanciar a las personas. A veces usamos la fe no para que la gente se acerque a nosotros, no para que la gente se acerque a Dios a través de nosotros, sino para diferenciarnos y decir, yo soy mejor que ustedes, es que yo tengo un conocimiento de Dios, yo sí sé la verdad, y entonces distanciamos a las otras personas. Y este es el punto, porque Santiago está diciendo que esa clase de sabiduría que distancia a las personas, que genera envidias y rivalidades, es diabólica. Podemos pensar que tenemos conocimiento de Dios, pero si ese conocimiento de Dios mina y daña nuestras relaciones, podemos hablar de Dios, pero está impulsado por el mismo infierno. Se puede tener a Jesús en la boca, pero al diablo susurrándonos en la mente. Ese es el problema de la sabiduría mundana, que incluso en el nombre de Dios hace mucha maldad. La sabiduría que crece en este mundo es una sabiduría que se basa solamente en las apariencias, en lo que la gente ve, pero que por dentro tiene destruida la vida, destruidas las relaciones,
que simplemente sirve el conocimiento para construir nuestro ego y nuestro orgullo. Y Santiago dice, así no funciona. Esa clase de sabiduría que mina tus relaciones no es sabiduría así tenga esa etiqueta. Es decir, las personas que más me pueden decir si eres sabio o no son las personas que se relacionan contigo, no solamente las personas que admiran tu conocimiento. Es práctica, la sabiduría es profundamente práctica, porque no se trata de que tanto conoces, sino que tanto vives de lo que conoces. Es muy fácil hablar del amor de Dios. Lo difícil es practicar ese amor de Dios. Y una persona verdaderamente sabia, que no se guía por la sabiduría de este mundo, es aquella que vive en coherencia con lo que cree y con lo que conoce. Entonces, cuando hablamos de la sabiduría, tenemos que evaluar en primera instancia nuestras relaciones, la clase de conexión que tenemos con las personas, no simplemente el conocimiento que tenemos, porque está muy bien saber muchas cosas. Es importante, es fundamental. De hecho, uno de los elementos importantes dentro del cristianismo a lo largo y ancho de la historia ha sido la ortodoxia. Eh, Está compuesta por dos ideas, el concepto de orto que significa recto, correcto, y doxia que significa doctrina, es decir, la correcta doctrina, cómo podemos profundizar en la sana doctrina. Y eso es muy importante, se los dice una persona que ha dedicado casi la mitad de su vida a estudiar la palabra de Dios. Es muy importante ver en profundidad si lo que la gente predica es correcto o no, que evaluemos a la luz de la palabra de Dios si eso es correcto o no, si hay verdad o no en lo que las personas dicen. Es importante conocer la doctrina. Yo te animo para que tú estudies tu Biblia, para que la conozcas, para que ya no simplemente cuando te hablen de Génesis tengas que ir a buscar al índice, sino que puedas saber dónde se encuentra cada libro de la Biblia, que puedas aprender versículos de memoria. Eso es muy importante. Conocer la doctrina, profundizar en lo que se trata la palabra de Dios y lo que quiere decirnos. Pero a esta base le falta otro elemento y es la ortopraxis, es decir, la práctica correcta. No simplemente se trata de la doctrina, sino de lo que vivimos, de la práctica correcta. ¿Por qué? Porque en última instancia lo que tú practicas me demuestra lo que en realidad crees. Puede que tú tengas una doctrina adecuada en cuanto al dar, económicamente hablando. Puedes citarme los versículos, puedes decirme que la importancia del diezmo en el Antiguo Testamento y cómo Pablo nos está diciendo que ya no simplemente se trata de un porcentaje, sino se trata de lo que cada uno propuso en su corazón, es decir, que la medida no es una cantidad, sino el corazón transformado. Tú puedes decir todas esas cosas y decir que dar es la esencia de la vida, etcétera, etcétera. Puedes decirme un montón de frases bonitas, pero en tu práctica es donde me demuestras lo que realmente crees. Tú puedes decir que crees que Dios provee, pero si en tu práctica todo el tiempo vives afanado, preocupado, me está demostrando que tu corazón, en el fondo, no cree que Dios es digno de confianza. Tú me puedes decir que no, según la palabra de Dios no hay que tener temores, según la palabra de Dios hay que confiar plenamente en Él, que Él protegerá a nuestra familia y todo eso, pero sobreproteges a tus hijos. Tu práctica me demuestra lo que en realidad crees, y es que Dios no es alguien tan bueno como Él dice. La ortopraxis es tan importante como la ortodoxia, porque a veces la ortodoxia solamente se queda en los conocimientos, pero no se trata de la práctica. Y lo que Santiago nos está diciendo es que la sabiduría es la que logra unir, es el pegante de unión entre la ortodoxia y la ortopraxis, porque logra unir los conocimientos adecuados con la práctica correcta. De eso se trata precisamente la sabiduría. No simplemente es inteligencia y poder pensar un montón de cosas, es inteligencia aplicada. La sabiduría que desciende de Dios
es aquella que puede tener los conocimientos correctos, pero más allá de eso tiene la práctica correcta. Tú puedes tener una excelente doctrina sobre el amor de Dios, sobre su gracia, misericordia y compasión. Puedes escribir libros enteros sobre el perdón, pero lo que me demuestra la sabiduría en tu vida es si logras perdonar a aquella persona que te ha hecho daño. No se trata de los libros que hayas escrito, se trata de los rostros que has visto con compasión, con gracia, con misericordia. Porque Dios no quiere que dividamos nuestra vida entre grandes conocimientos y poca práctica. Dios quiere que seamos sabios, que seamos como Jesús, que encarnó la sabiduría, que sus grandes conocimientos no solamente se vieron en su discurso, sino en su práctica, en su vida. Santiago quiere que seamos conscientes que no podemos seguir ese camino de una sabiduría diabólica, de conocer un montón y practicar poco. Eso no proviene de Dios. Lo que Dios quiere es que haya unión entre nuestra ortodoxia y nuestra ortopraxis, una práctica correcta de los conocimientos correctos. Entonces dijimos que esta sabiduría terrenal es una especie de fuerza centrífuga que aparta, expulsa a la gente de sus afectos y de su cercanía. Pero la sabiduría que nos propone Santiago, esta sabiduría que viene de Dios, esta sabiduría descendente, si la podemos llamar de alguna manera, es una especie de fuerza centrípeta que atrae, que profundiza las relaciones y la conexión con los demás y nos da unos parámetros muy claros de características que tiene esta sabiduría y que debemos cosechar en nuestro corazón. En primera instancia dice que es pura. Esta sabiduría no tiene doble intención. Cuando da un consejo, busca, por ejemplo, el bienestar de la persona y no simplemente es como, bueno, aquí estoy haciendo algo como con una doble intención y modelando todo para que se haga según mi voluntad y mis parámetros egoístas. No, esta sabiduría es pura. No le interesa alcanzar sus metas a costa de lo que sea, no es maquiavélica, no piensa que el fin justifica los medios, sino que sabe que los medios son los que validan cualquier fin. Además de ser pura, también es pacífica. Es la idea que mantiene las relaciones adecuadamente, que busca la paz, la armonía entre las relaciones. No se trata simplemente de imponer los conocimientos, porque hay un punto donde debemos a veces elegir entre tener la razón o mantener bien una relación, y la sabiduría escoge la relación como un parámetro supremo. No simplemente se trata de imponerme con argumentos sobre las personas y mostrarle a todo el mundo cuánto sé, sino que valoro más la conexión con la gente que ganar debates. También dice, junto con eso, que además de ser pacífica y pura, es bondadosa. Y aquí la palabra fundamentalmente quiere decir bondad por la bondad. O sea, no busca otros resultados, no está buscando nada más. Es lo bueno porque es bueno. No por el resultado que eso me va a generar, no por el beneficio que me va a resultar. Nos pasa mucho a los seres humanos en muchos aspectos de la vida que simplemente hacemos algo por los resultados que eso nos puede generar. Por ejemplo, el cuidado del medio ambiente pasa en muchas ocasiones. Cuando se le ofrece a una empresa que cuide el medio ambiente con, no sé, menos químicos o que haga una producción más adecuada con el medio ambiente, se le dan unos beneficios tributarios. De lo contrario no lo haría, o se le dan unos beneficios económicos, de lo contrario no lo haría. Muchos de nosotros cuando vamos a comprar cosas, el primer pensamiento no es si esto es bueno o adecuado con el medio ambiente, si está bien o mal, sino que pensamos que sea lo más barato. Es decir, el parámetro es nuestro bolsillo. Ahí no estamos buscando la bondad por la bondad, simplemente estamos buscando nuestro interés. La verdadera sabiduría busca lo bueno porque es bueno. Así no todo el mundo esté de acuerdo, así no todo el mundo lo haga, simplemente porque es bueno, porque la bondad no es democrática. Lo que es bueno, así la mayoría piense lo contrario.
Junto con eso dice que es dócil. Y aquí da la idea de que es maleable en un sentido muy adecuado. No se trata de bobada, no se trata de ser tonto o ahí medio llevado por cualquier ola, no. Se trata de que es moldeable, porque se requiere un gran parámetro de humildad para ser verdaderamente sabio. Es decir, sabemos que siempre somos estudiantes, que en este mundo en realidad no hay expertos, porque todos absolutamente somos aprendices de esta experiencia llamada vida. Así que no se trata de mantener posiciones donde decimos, así es toda la vida y así se hace y todos los demás están mal. No, sino que está dispuesta a aprender, a reconocer que se ha equivocado y a mejorar las cosas. Es la idea de que no simplemente se trata de decir las cosas como yo pienso porque yo pienso, sino que esta sabiduría es moldeable, humilde, que no te dirige hacia el orgullo, sino hacia la humildad, a la capacidad de reconocer el misterio, a la capacidad de estar asombrado en este mundo, de mirar las cosas sencillas de la vida y valorarlas como un regalo de Dios que son. También dice que esta es compasiva, que la sabiduría es compasiva. Me gusta esta palabra porque la idea de compasiva, fundamentalmente, en muchos idiomas, da la idea de sentir con las entrañas, sentir con las mismas entrañas, con la misma pasión de las personas. En las imágenes que se proyectan en muchas poesías de la antigüedad, da la idea de que los más profundos sentimientos se sientan es con las entrañas. Incluso nos pasa química y fisiológicamente, cuando tenemos mucha felicidad por algo, cuando estamos enamorados decimos que sentimos mariposas en el estómago, como si nuestras entrañas fueran testimonio de algo que nos está pasando interiormente con algunos sentimientos. Pero también hay personas que han sentido profundas tristezas y dicen que sintieron un vacío en sus entrañas. O sea, da la idea, la compasión de sentir lo mismo que siente el otro. Una sabiduría verdadera, una sabiduría que desciende de Dios. No es una sabiduría que se impone y que le quiere decir al otro, no, yo soy superior a ti, mira, tienes que aprender y todo eso. No, se sienta junto al otro, siente con sus entrañas. Es capaz de alegrarse con su alegría y dolerse con su tristeza, identificarse. Es como Jesús. Nosotros no usamos la idea de sentir con las entrañas, pero usamos la imagen de ponerse en los zapatos. Jesús caminó en nuestros zapatos. La sabiduría es capaz de identificarse con el otro y además de eso dice que es imparcial. Es como que en este mundo es muy fácil que nos metan en medio de un péndulo de los extremos, ¿no es cierto? Y pasa en la política, en la economía, en la sociedad, en las relaciones, en la religión, como que o estás aquí o estás allá, o estás con nosotros o contra nosotros, como que no hay un punto intermedio, como que si criticas algo de esta posición es porque eres de la otra, y entonces si no ves toda la bondad absoluta de nuestra posición, entonces está mal todo lo demás. Y la verdadera sabiduría es la capacidad de retener lo bueno y desechar lo malo. Es decir, pueden mirar los lados y decir, estoy de acuerdo con esto, pero estoy en desacuerdo con esto, sin que eso signifique que se va a los extremos nocivos y parcializados. Que puede decir, tomo de esto y no tomo de esto, pero a la luz de que no de sus propios deseos egoístas, sino a la luz de la palabra de Dios, porque sabe que su constitución primaria no es la de su país, sino que él o ella es un ciudadano o ciudadana del reino de los cielos y que su fidelidad primaria está con la palabra de Dios y logra evaluar su realidad a la luz de la palabra de Dios y determinar la bondad o maldad de puntos de vista del ser humano no a la luz de sus preferencias, sino a la luz de lo que Dios dice. Y por último, dice que la sabiduría que desciende de los cielos es sincera, es honesta, reconoce la realidad del ser humano,
No simplemente predica el ideal, sino que reconoce la realidad. No rechaza a la gente porque lucha con la crudeza del día a día. No rechaza a la gente porque tenga dosis de luchas, de maldad, de oscuridad en su corazón, porque sabe que él mismo sigue luchando con eso. Porque es compasiva, porque es capaz de entender al otro, pero también es sincera, porque sabe que Dios no trabaja con personajes, sino que quiere transformar personas, que a Dios no le interesan nuestras caretas de plástico, sino le interesa nuestro corazón para convertirlo de carne. Es sincera y honesta, porque sabe que cuando trabaja en la verdad de la vida, puede haber transformaciones reales y verdaderas a largo plazo. Esas son las características de la sabiduría que desciende de los cielos. Y nos tenemos que preguntar si esas características están en nuestro corazón. Abre el libro de Génesis y dice que Dios creó todo lo que existe. Una de las palabras que más se repite es bueno. Después de cada día de la creación, dice que vio Dios que era bueno. Y creó los mares y los cielos y vio Dios que era bueno, y creó la tierra seca y la separó de las grandes aguas. Vio Dios que era bueno, y creó Dios los grandes astros y los animales marinos y los que vuelan y los que están en tierra, y vio Dios que era bueno. Y después de haber creado todo, incluso al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza suya, dice que vio Dios que todo era bueno en gran manera. Para referirse a este estado ideal de las cosas, de cómo Dios creó todo en absoluta bondad, los profetas posteriormente usaron la palabra shalom. Nosotros la traducimos como paz, pero fundamentalmente quiere decir una armonía perfecta donde todo está bien. Shalom es la creación como Dios la formó al principio de los tiempos. Pero tú y yo sabemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo que le dio la espalda a Dios, que decidió ser su propio Dios, donde los seres humanos le dijimos a Dios: no confiamos en ti, queremos hacer las cosas a nuestra manera. El pecado, en una definición muy clara, es la ruptura del shalom. Ya dejamos de estar en armonía, ya dejamos de estar en bienestar, y ahora luchamos unos con otros. Ahora hay guerras, ahora hay asesinatos, hay robos, hay mentiras. Incluso la sabiduría y el conocimiento de Dios lo utilizamos para dividirnos entre nosotros en lugar de acercarnos y parecernos más a Dios. Es muy interesante que Santiago finaliza su intervención sobre esto de la sabiduría y dice que es para gestar la paz. Y el concepto que está en la raíz de esa palabra paz es shalom. La verdadera sabiduría es un testimonio de la restauración de la creación. La verdadera sabiduría no simplemente ataca el pecado, sino que trae a este mundo la creación que Dios soñó, la nueva creación que Jesús inauguró. Es decir, este acto de sabiduría no simplemente se trata de conocimientos abstractos, no se trata simplemente de ponernos a hablar sobre ideas, se trata de si estás viviendo como una nueva creación o estás viviendo al estilo de la vieja creación. Si estás viviendo según los parámetros de Dios, exaltando y extrayendo la bondad que tiene esta creación porque su creador la hizo de esa manera, o si simplemente estás viviendo a la luz de lo que el pecado nos ha hecho. Es así de importante como vivimos la sabiduría. Es así de esencial la clase de sabiduría que vivimos. Porque podemos seguir viviendo una sabiduría de plástico, una sabiduría que es de apariencias, que se ufana de sus grandes conocimientos, pero que no trae el cielo a la tierra,
sino que simplemente trae el infierno a este mundo, que es diabólica, que es maligna, que daña la buena creación de Dios, incluso a veces en el nombre de Dios. Pero la invitación de Santiago es que aprendamos a vivir una clase de sabiduría que es testimonio de la restauración de todas las cosas, que cree que esta creación es buena y desea vivir de esa manera como Jesús vino a vivir, a dejar atrás el reinado del pecado y traer la esperanza y la misericordia, el amor y la compasión, la gracia y la profunda verdad que hay en la sabiduría de Dios, el creador de este universo, que quiere restaurar las cosas como Él inicialmente las formó y como siempre soñó que fueran. Así que oro para que puedas renunciar a la sabiduría terrenal, a esta sabiduría diabólica que lo único que hace es alejar a las personas de ti. Oro para que tu conocimiento de Dios, en lugar de construirte orgullo, te lleve a la humildad y que puedas reconocer que eres un estudiante toda la vida y eso está bien. Oro para que anheles esa clase de sabiduría que descansa en la bondad, en la humildad, esa clase de sabiduría que se parece a Jesús, que construye relaciones más fuertes y no que aleja a las personas. Oro para que te rehúses en caer en sistemas religiosos que lo único que hacen es aparentar detrás de una ortodoxia, pero nunca tienen una ortopraxis. Para que tú puedas vivir en coherencia con lo que crees, que puedas tener la sabiduría que une ambas realidades. Oro para que en última instancia vivas un cristianismo real y te rehúses a seguir atado a un cristianismo plástico.